Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Ese es número 5, la lectura número 5 sobre cosmovisiones. Siempre hemos basado o empezamos con una cita de Stephen Jay Gould para poder enfocar en dónde estamos yendo. Esa es una cita de biólogo norteamericano Stephen Jay Gould, que dijo que primero los hechos no nos llegan como elementos objetivos, vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. ¿Por qué? Quiere decir que hay personas razonables y podemos ser personas razonables y no ver la cosa de la misma forma. ¿Por qué? Él dice, la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Hay 4 factores en lo que influye en la forma de entender el mundo, de percibir el mundo. Y eso es lo que nosotros queremos entender, es que aún los científicos son personas. Todos somos personas que tienen personalidad, que tenemos cultura, tenemos creencias, tenemos experiencias. Y eso es lo que en el proceso de interpretar, tenemos el mundo, inquietudes, tenemos expertos, lo que vienen para interpretar el mundo y para escribir y hacer sus estudios, hacer sus libros, revistas, artículos, publicando lo que descubrió, pero no es un descubrimiento directo de la evidencia o de los datos, es un descubrimiento que ha sido interpretado por el científico o el experto o la experta, y los lentes lo que están ahí incluyen los 4 factores de Stephen Jay Gould. Es que la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura, todos entran para influir adentro los lentes para dar una interpretación muy personal, colorida. Entonces es una interpretación, aunque puede ser lo más neutral, objetivo posible, pero no es posible, porque cada científico tiene su posición, tiene su formación académica, viene de una corriente, entonces cada uno tiene su forma de interpretar por los 4 factores. Ese fue un interés de mí, es que para entender los diferentes modelos científicos, para entenderlos desde una perspectiva de los 4 factores de Stephen Jay Gould, para poder discernir, para poder analizar y entender de dónde vienen cada uno de los científicos para proponer tal modelo. ¿Cuál es la diferencia entre sus teorías, entre sus prejuicios, sus hábitos y sus culturas? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, es aplicando todos los componentes de cultura, lo que hemos aprendido, y ahora ya estamos casi terminando con la idea del concepto de cosmovisión, lo que tiene que ver con teoría. Ese era uno de los componentes de Stephen Jay Gould. ¿Cómo influye una cosmovisión o una teoría la forma de pensar, la forma de ver el mundo y interpretar el mundo? Aquí tengo una tabla en lo que tiene los 3 diferentes conceptos y se puede notar y cómo relacionar los conceptos. De arriba tenemos el concepto occidental de filosofía, el concepto no occidental de ver el mundo, la cosmovisión, y luego los 4 factores de Stephen Jay Gould. Y voy a tratar de salir un poco de la imagen para poder dar vista de todo, pero la primera son experiencias personales
influencias culturales. ¿Dónde corresponde? Ese corresponde no en el concepto occidental de filosofía. No entra. No está tomado en cuenta. Pero al medio sí está tomado en cuenta. Ese es el Weltbild. El Weltbild son las experiencias, las creencias y las experiencias que va formando desde la cultura la base. ¿Qué tiene que ver con Gould? Número 1 es su cultura. Dice que la cultura influye. Entonces, corresponde cultura a número 1, el Weltbild, mientras que la filosofía no incluye, no tiene. Segundo, la fuente de conocimiento. Okay, empezando de construir la casa, lo que vamos a ir construyendo, tenemos que escoger nuestra fuente de conocimiento confiable. Y tenemos la libertad de escoger nuestra fuente. Entre las 4 fuentes era la intuición, la autoridad, la lógica o la empírica. Tenemos 4 para escoger cuál sería nuestra fuente principal. Entonces, corresponde a la epistemología, número 1. O corresponde al medio a Weltanschauung. O corresponde a número 2 de Stephen Jay Gould, a los prejuicios. Los prejuicios, en lo que Stephen Jay Gould habla de los 4 factores, es para prejuzgar, para prever. Entonces, para juzgar hay que tener un parámetro para entender, para juzgar. Entonces, un prejuicio son las creencias básicas. Esos son en la casa los primer piso, lo que tiene los diferentes columnas y pilares son las creencias básicas. Entonces, el prejuicio corresponde al Weltanschauung y corresponde a la epistemología. ¿Cuáles son pues también corresponde a la metafísica? Pero, vamos a ir. Segundo, tercero, elaboración de creencias básicas. Ahí estamos entrando. Elaboración de las creencias básicas en la fuente de conocimiento confiable escogida. Entonces ya estamos elaborando nuestras creencias básicas sobre la base de la fuente escogida, y corresponde a la epistemología y también la metafísica, porque la metafísica es la elaboración de las creencias básicas sobre Dios, sobre la realidad, sobre los principios generales. Entonces ese corresponde al Weltanschauung o en Stephen Jay Gould a los prejuicios. Entonces ya podemos hacer correspondencia entre los diferentes conceptos. Número 4 dice estructura sistemática desarrollada para razonar a partir de creencias básicas. Ese corresponde a la lógica. En la filosofía sería la lógica. En el Welt modelo, entonces sería el nivel de Welt model o Welt modelo. Ese sería entonces corresponde a la desarrollando el sistema sistemática de razonar, mientras que en este lado de Stephen Jay Gould sería la teoría, sería de cómo ver, cómo proyectar e interpretar el mundo. Entonces, de verdad tiene que ver con Weltanschauung, que es la cosmovisión, y el Weltmodelo. Los dos entonces son parte de la teoría. El último, valores derivados de la estructura de razonamiento y creencias básicas. Ese toca a la axiología. Ese es parte de la filosofía, se llama axiología. Parte del concepto alemán de Weltmodel, sería el Weltmodel, y luego el hábito. Eso es lo que primera vez de tocar el concepto de hábito. Hábito es donde nosotros ya sin pensar mucho ponemos en la práctica y lo hacemos así nomás. Ese es por medio de el hábito
es en base de los prejuicios que ya establecido, ya vienen de ser un hábito de siempre interpretar de una forma o poner en la práctica en una forma, desarrollar un modelo de una forma de hábito. Entonces, eso es lo que son los tres diferentes de la filosofía, los modelos, los VELTs, que es la cosmovisión, y los 4 factores de Stephen Jay Gould. Entonces lo que tenemos son los 4 factores de Stephen Jay Gould, ya están identificados con la filosofía y con la cosmovisión de cómo relacionar las diferencias. Y ahora lo que vamos a hacer es construir la casa. Construir esta casa, en lo que hemos visto previamente en otro lado, es construir esta casa en base de la cultura. Vamos a ver la casa. Aquí tenemos la casa. La cultura, número 1, es la base. Ese es el Weltbild. Pero es parte de lo que Stephen Jay Gould dice es importante de incluir. Es la cultura, es lo base, la base. Luego, el cimiento es, número 1, la fuente de conocimiento confiable. Escogemos nosotros la fuente, entre las 4 fuentes. ¿Cuál sería la fuente en lo que yo escojo o usted escogería? Tienen libertad de escoger su fuente. Y luego, desde la fuente ya levantamos los 3, 4 pilares que son pilares de creencias básicas. ¿Cuál sería mi creencia básica? Ese tiene que ver con los prejuicios. Esa es la metafísica. Son los prejuicios de entender y empezar a interpretar el mundo. Luego tenemos un sistema de pensamiento. ¿Cuál sería nuestro sistema filosófico? ¿Qué es? Filosofía naturalista, filosofía sobrenaturalista, filosofía... Entonces, tenemos la libertad de desarrollar nuestro propio sistema filosófico. Luego, tener un sistema, empezamos de mirar al exterior, al mundo, y implementando diferentes métodos de ver el mundo y entender el mundo. Esas son teorías de cómo ver el mundo por medio de una teoría. Entonces, lo que Richard Dawkins dijo, la teoría darwiniana o la cosmovisión darwiniana. Entonces, ese sería desde el sistema de pensamiento, sería cómo entender el mundo. Ese sería la cosmovisión y la teoría. Los métodos. El sistema aplicado sería el modelo. Okay, ¿qué modelo adoptamos para entender el mundo? Para repetir el mundo, para hacer un modelo del mundo. ¿Qué modelo científico? ¿Qué modelo económico? ¿Qué modelo religioso? Entonces, esos son el nivel de modelos. Eso es lo que hacen los hábitos, poniendo en práctica por medio de un modelo los hábitos. Entonces, esos son los 4 factores de Stephen Jay Gould. Lo que dice, los 4 factores entran de influir la ciencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la próxima serie, vamos a empezar con cultura. Vamos a escoger una cultura, la cultura occidental. Vamos a escoger una fuente de conocimiento confiable. Luego vamos a poner las reglas, las creencias básicas, y vamos a construir y llenar toda la casa con los factores que pertenecen de verdad a un modelo científico. Entonces, esa es la idea, es para entender los pasos de cómo se va implementando los 4 factores de Stephen Jay Gould, cómo los factores influyen en el pensamiento científico. Entonces, ese es el motivo y el propósito de la serie, es para entender de cómo funciona la ciencia, para poder escoger un modelo adecuado que corresponde a nuestro cultura, a nuestra fuente de conocimiento confiable, a nuestras creencias básicas. ¿Sabe qué? Si escogemos un modelo, ponemos en práctica un modelo científico que no corresponde a nuestras creencias básicas, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría?
lo que va a pasar es que el modelo científico tiene que corresponder a las creencias básicas. Lo que hacemos a veces es adoptamos un modelo científico y luego este modelo científico cambia nuestra creencia básica, porque tiene que corresponder las creencias con el modelo puesto en la práctica. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los siguientes. Y la importancia de los 4 factores que Stephen Jay Gould mencionó en su cita, los 4 factores de teoría, de hábito, prejuicio y cultura. Y ahora vamos a ver cómo los 4 factores van influyendo para hacer y componer un modelo científico. Gracias por acompañarme. Espero verlos en el próximo, cuando empezamos ya construyendo una casa, empezando con la cultura, yendo hacia las creencias básicas, la filosofía, los métodos y el modelo puesto en práctica. Gracias por acompañarme. De nuevo somos Tim y Holly Nikis. Si quiere corresponder con nosotros, se puede por thn.academia@gmail.com. Gracias por acompañarme y nos veremos en el próximo. Hasta luego.